Continuamos con la Mishnah, capítulo 5, Berajot. Y en la Mishnah 1 dice: al ponerse de pie para rezar, hay que hacerlo solo con seriedad. Los piadosos de antaño acostumbraban esperar una hora y luego rezaban, para dirigir su corazón a Elohim. Aun si el rey lo saluda, no le debe contestar. E incluso si una serpiente se le enroscó en el talón, no debe interrumpir. Aquí comienza este capítulo 5 y habla sobre exactamente la posición que nosotros debemos tener al momento de la amidá, que se llama así precisamente porque se hace mientras uno está de pie, o mandim, cuando uno está de pie se reza la amidá. Y hay que hacerlo con seriedad, plenamente concentrado, sabedor de que estamos en el Kodesh HaKodashim, espiritualmente hablando. Así que ponerlo en práctica de esa forma, de pie. Cuando nosotros estamos también en contacto con Hashem, con la tefilá o durante la tefilá, necesitamos de un momento previo muchas veces, para poder llegar bien a la amidá. Los jajamín, los piadosos de antaño, o hasidim, hacían esperar una hora para poder llegar a la amidá. Esto es, otra vez, hablando de los jajamín, los piadosos, de las personas más involucradas con Akadosh Baruj Hu en cuanto a su tiempo. No es para todas las personas, sino solamente para los piadosos, tal como veíamos en el capítulo anterior. Dice, qué bueno que todos fueran así, pero no todos pueden alcanzar a hacerlo. Así que para aquel que vive en piedad, por supuesto que esperar un buen rato para poder llegar a la amidá es una buena práctica, tal como lo vemos en la Mishnah, pero solamente para los hasidim. Las personas que no tienen esta práctica hasídica, sino que tienen otras ocupaciones en el día, como lo leíamos en el capítulo anterior, es mejor hacer incluso la midá más corta para poder llegar a sus ocupaciones. Y luego, entonces, de ahí rezaban y dirigían su corazón a Elohim. Cuando estos hasidim, por el tamaño, la estatura que tienen, dice el texto, aun si el rey lo saluda, no le debe contestar, e incluso si una serpiente se roscó en el talón, no debe interrumpir. Esto es porque tienen una vida hasídica, son personas fuertes extraordinariamente, la bendición de Akadosh Baruj Hu es grande sobre ellos, pero para nosotros, gente común y corriente, por supuesto, que tememos al rey, que tememos a la serpiente, pero estos hombres que están netamente conectados con Akadosh Baruj Hu, no tienen temor más que de él, y esa es la razón de por qué son llamados hasídicos. Pero para nosotros, gente común, gente que está en contacto y apego con Hashem de forma sencilla pero sincera, para nosotros, si tememos en un momento dado perder la vida por saludar a un rey, ya veíamos en los capítulos anteriores en qué momento se puede interrumpir para saludar a alguien. Y también si estamos en un momento dado en un peligro mortal, pues también podemos interrumpir, como el caso de cuando los asaltantes en el camino y hay que ocultarse de algún modo, o mejor, preferible seguir el camino, hacer una tefila rápida. Aquí estamos hablando de leyes estrictamente para los hasidim, para los hasídicos, los cuales también tienen esperamos en ellos por su gran fuerza espiritual, pero algún día, con la ayuda de Hashem, llegaremos allá, pero no de todos es todavía. El día de mañana todos alcancemos a ser hasidim, y Baruch Hashem por eso. La Mishnah número 2. Se debe mencionar el poder de la lluvia en la bendición de la resurrección de los muertos, y se debe pedir por lluvia en la bendición de los años, y se dice la Havdalah en la bendición del entendimiento. Rabbi Akiva dice, hay que decirla por sí misma como una cuarta berajá, bendición. Rabbi Eliezer dice, hay que decirla en la bendición del agradecimiento. Bueno, hay 18 bendiciones dentro de la amidá,
pero hay pequeños fragmentos que se agregan o se hace un pequeño paréntesis entre bendición y bendición de estas 18, y las cuales son el pedir por la lluvia, que está incluida dentro de la resurrección de los muertos, o también es el pedir por lluvia en la bendición de los años un poquito más adelante. Y también Rabbi Akiva dice que también puede ser dicha como una cuarta bendición para cuando se pide por la separación, por la Abdalá, en la bendición del entendimiento. Aparte de la Amidá, entonces dentro de la misma Amidá, como ya se han dado cuenta, hay pequeños párrafos que pueden ser incluidos. Estos párrafos que se incluyen ya forman parte ahora de la Amidá, pero están respaldados por la Torah oral, y con toda confianza también podemos hacerlo y respetar los tiempos en los cuales se deben de realizar. Para esto lo vamos a estudiar con más calma dentro del estudio del Talmud de Berajot. Capítulo 5, Mishnah número 3. El que dice: hasta el nido de los pájaros llegó tu misericordia, y por la bondad se ha recordado tu nombre, o te agradecemos, se lo debe callar. Si alguien pasa ante el arca y comete un error, debe ser reemplazado de inmediato, y en tal circunstancia nadie debe negarse a reemplazarlo. ¿Desde dónde ha de comenzar? Desde el principio de la bendición en la que el otro se equivocó. Bien, nosotros vamos a buscar entender estos tres párrafos. ¿Qué significa hasta el nido de los pájaros llegó tu misericordia? Significa que a veces nosotros queremos realmente entender lo que estamos haciendo, cuando lo que debemos hacer es realizarlo porque Hashem lo ordenó, y no necesitamos entenderlo, no todavía. Lo llegaremos a entender, pero lo primero es que lo llevamos a cabo y obedecemos porque Akadosh Baruj Hu lo ordenó. Esa es la primera regla. ¿Y qué significa? Y por la bondad se ha recordado tu nombre, porque nosotros generalmente solamente bendecimos a Hashem cuando nos ocurren cosas buenas, y cuando nos ocurren cosas malas generalmente no levantamos una voz a Hashem, pero es que desde el punto de vista de los hombres hay cosas que son buenas o malas, pero muy posiblemente las cosas que fueron malas con el paso del tiempo se vuelven buenas, y aquellas que en un principio eran buenas con el paso del tiempo nos damos cuenta que son malas. Así que aquella persona debemos callarla, la que dice que por su bondad únicamente debe ser recordado su nombre, debe ser callada porque nosotros sabemos que los actos cambian de un momento a otro. Y si dice te agradecemos, es cuando hay esta repetición constante de gratitud a Hashem. Aquella persona que está constantemente yo te agradezco a Hashem, constantemente repite esta gratitud, está lejano de Hashem, pues necesita afirmar con sus palabras y hacerlo llegar a su entendimiento y a su conciencia de que él se encuentra en buena conexión con Hashem. Cuando hacemos un uso repetitivo de esta gratitud a Hashem, no habla sino de una falta de seguridad. Por eso esa persona debe callarse, porque no está creyendo y está a fuerza de repetir estas palabras, está buscando creer. Sí, ahora, en cuanto a hacer una falsa espiritualidad, en cuanto a la persona que dirige durante la Amidá, durante la Tefilá, por eso es que dice que pasa delante del arca y comete un error, debe ser reemplazado de inmediato. Porque estamos haciendo un servicio público. Debe ser reemplazado de inmediato. Él es un Baal Tefilá, un señor de la Tefilá. Debe ser reemplazado de inmediato. ¿Por qué? Y en tal circunstancia nadie debe negarse. Nadie debe negar pasar a ocupar el lugar de la persona que se equivocó. Simple y sencillamente se equivoca, también lo hacemos a un lado y ponemos a otro. No puede estar equivocando
la persona que se encuentra dirigiendo dentro de la comunidad, sobre todo en las berajot, en las bendiciones. Estamos hablando de la tefilá, al momento de la amidá. Errores los tenemos todos, somos seres humanos, no en cuanto a todo el orden del sidur, sino directa y concretamente sobre la tefilá. Hay que tener mucho cuidado. Y desde dónde debe de comenzar, en el momento en donde se equivocó, ahí debe comenzar el segundo. Desde el principio de la bendición en la que el otro se equivocó. Y esta es la forma incluso que nosotros tenemos para corregir cuando en nuestra tefilá silenciosa nos hemos equivocado. Volver a empezar donde nos hemos equivocado. Mishnah número 4. El oficiante no debe responder amén a la bendición de los Kohanim para no confundirse, y si no hay ahí un Kohen aparte de él, no debe elevar sus manos. No obstante, si está seguro de que puede elevar sus manos y volver a la tefilá, se le permite hacerlo. Bien, dice que en el pasado, los dirigentes, los Hasanim, los dirigentes eran varones Kohanim. Siempre han estado en el servicio a Hashem, y lo mejor es que sirvan siempre como Hassan. Al mismo tiempo, cualquier otra persona que ya no fuera Kohen, pero que realiza las labores de Hassan, debe saber que está representando temporalmente y por una cuestión de conducta, debe tener una vida semejante a la de los Kohanim. Debe saber que está representando a los Kohanim en ese momento, pero en su mayoría en el pasado eran Kohanim, hoy en día casi no. Pero la persona que está haciendo Baal Tefilá, o sea, el que está dirigiendo el rezo, está tomando papeles de Kohen, ¿ya? Y en este caso habla la Mishnah como si en realidad si era Kohen, pues dice: el oficiante no debe responder amén a la verajá de los Kohanim para no confundirse, y si no hay allí un Kohen aparte de él, no debe elevar sus manos. O sea, es decir, no debe él hacer la verajá por la comunidad. No obstante, si está seguro de que puede elevar sus manos y volver a la tefilá, se le permite hacerlo. O sea, que él pueda asegurar que da continuidad a la amidá, a la repetición de la amidá, en el momento en que se incluye el Birkat Kohanim. Esto es porque él mismo es Kohen. No significa que todos los Baal Tefilá de hoy en día sean Kohanim, pero sí pueden ellos en un momento dado rezar o dar la bendición de Birkat Kohanim, porque tienen papeles, están representando funciones de Kohanim, pero no los usurpan del completo, es decir, no son descendientes de Aarón, por lo tanto no van a realizar la bendición sacerdotal como comúnmente lo realiza un Kohen. Hay pequeñas variaciones, como está dentro de todos nuestros sidurim, que se debe responder al momento que un Kohen está dando la bendición sacerdotal, y qué debemos responder la comunidad cuando una persona ajena, es decir, no es un Kohen, es el que esté dando la bendición. Capítulo 5, Mishnah número 5 dice: si quien reza comete un error, ello constituye una mala señal para él. Y si se trata del oficiante de la comunidad, es una mala señal para quienes lo designaron, pues el enviado de una persona es como si fuera ella misma. Se cuenta de Rabbi Hanina ben Dosa, que solía orar por los enfermos y decir: este vivirá y este morirá. Y le dijeron: ¿cómo lo sabes? Les respondió: si el rezo sale con fluidez de mi boca, sé que es aceptado, de lo contrario sé que ha sido rechazado. Bueno, aquí hay una enseñanza quisquillosa de alguna forma para poder entenderla. Cuando nosotros hacemos la tefilá, estamos rezando delante de Akadosh Baruj Hu, estamos concentrados plenamente, y nuestra
y nuestro espíritu se conecta directamente con Hashem. Este es el momento en el cual nos conectamos directamente con Hashem. Y hay una parte en la que soy yo, pero también es Él, cuando estamos en la mirada. Él y yo estamos en un diálogo. Y la fluidez con la que se da el diálogo está siendo acompañada por la presencia divina, pero también estoy ahí yo presente. Es un diálogo, la tefilá, pero al mismo tiempo que mis palabras son dirigidas por mi espíritu, el espíritu de Él también las encamina. O sea, los dos espíritus en una sola palabra. Por eso dice el texto, que cuando yo cometo un error, yo fui caminado y el espíritu de Hashem me llevó por ese mismo error, para que ahora me fuera revelado que algo va a suceder conmigo por causa de ese error. Debo estar atento si hubo un error, porque el error de mi parte no parece ser voluntario, pero de parte de Akadosh Baruj Hu parece ser voluntario, que yo me equivoque para que yo entienda que algo malo va a venir sobre mí. Ahora, si el que comete el error es el Baal Tefilá, es el que dirige el rezo en la comunidad, también está así. Él está representando el espíritu de toda la comunidad y Akadosh Baruj Hu está allí, y si hay un error en él, sabemos que será retirado, pero ya ahora nos damos cuenta que va a haber un daño sobre la comunidad. Esto parece difícil de poder entenderlo, pero tiene que ver por esta conexión que tenemos al momento de la Amidá. Recuerden que estamos en el Kodesh Kodashim, es el simbolismo. Así que esta es una mala señal para quienes lo hemos designado como el Baal Tefilá. Se cuenta, por ejemplo, de Rabbi Hanina ben Dosa, que solía orar por los enfermos y decir, este vivirá y este morirá. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Le dijeron, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo él sabe? Dice, la fluidez. Respondió, si el rezo sale con fluidez de mi boca, sé que es aceptado. Porque él está llevando la tefilá del otro, así que lo está representando a él delante de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu está uniendo su espíritu a él, y si sale con fluidez de su boca, esta señal significa que el enfermo será sanado. Pero caso contrario, entonces será rechazado. Si no sale con fluidez, entonces la persona será rechazada. No es una predisposición del Baal Tefilá, sino es una conexión que está ocurriendo entre los espíritus, y es un vehículo a través del cual Akadosh Baruj Hu nos hace saber ciertas cosas. Así también nosotros debemos tener precaución al momento de enviar, o a quién enviamos, darnos cuenta a quién vamos a enviar para que nos represente al momento de la tefilá. Siempre estamos hablando acerca de la amidá. En estos casos siempre estamos hablando acerca de la amidá y de la tefilá espontánea, como ocurría con Rabbi Hanina ben Dosa y estos enfermos. Muy bien, hasta aquí termina el capítulo 5. Nos vemos en la próxima. Shalom.